La violencia de género ha dejado de ser un asunto privado. La sociedad rechaza cada día más la violencia contra las mujeres y apoya la demanda de protección, seguridad y ayuda a la mujer afectada. La violencia de género es un delito que la ley define como la manifestación de la discriminación, la situación de desigualdad y las relaciones de poder de los hombres sobre las mujeres, que se ejerce sobre éstas por el mero hecho de serlo. Comprende cualquier acto de violencia. Para conocer las medidas eficaces de protección y la rehabilitación de las víctimas, tanto las mujeres como sus hijos, y los instrumentos necesarios para su prevención, contamos con la participación de la profesora de Derecho Civil de la UNED, Teresa Sansegundo, que es también la directora del máster y los cursos modulares sobre malos tratos y violencia de género. Le acompañan dos responsables de la Comisión para la Investigación de Malos Tratos a Mujeres. Hola, buenos días. Hoy vamos a tratar la atención a víctimas de violencia de género. Tenemos la suerte de tener aquí a Susana Martínez Novo, presidenta de la Comisión de Malos Tratos. Buenos días. Buenos días, Teresa. Y también a Natividad Hernández Clavería, que es psicóloga en la comisión. ¿A qué se dedica la comisión? ¿Qué enfoque tiene para que nuestros oyentes sepan en qué trabajáis y podamos centrar mejor el programa? Yo empezaría o querría comenzar por decir que nosotros somos una organización sin ánimo de lucro. Creo que es importante que esto se sepa para que la gente tome conciencia de que lo que a nosotros nos transmiten las víctimas cuando vienen a nuestra organización tiene para nosotras una gran fiabilidad, en el sentido de que ni nosotras nos vamos a lucrar de ninguna manera de este problema, ni por otra parte las víctimas tienen mayores pretensiones que el poder desahogarse, expresarnos su problemática y ver qué recursos pueden tener ante las situaciones que están viviendo. Desde ese punto de vista, nosotros trabajamos primero con un teléfono, que es el 900-100-009, a través del cual recibimos a la mayor parte de las víctimas porque cuando o bien están viviendo una situación de violencia de carácter urgente porque están sufriendo en ese momento la agresión, o bien porque sean personas que están viviendo una violencia habitual o continuada y llega un momento en que son conscientes o se informan o encuentran el teléfono y quieren algún tipo de información o asesoramiento, llaman a este teléfono donde una trabajadora social las atiende y a partir de ahí la trabajadora social ya las deriva a los distintos departamentos que tiene nuestra organización, nuestro centro de atención a las víctimas de violencia. ¿Qué es lo que demandan? Como nosotras tenemos un departamento jurídico, un departamento psicológico, en el cual se da atención psicológica a mujeres, pero en el cual también vimos la necesidad hace años, alrededor del 2003 fue cuando empezó a funcionar, vimos la necesidad de que hubiera también un tratamiento a menores, a niñas y a niños que viven estas situaciones que les consideramos víctimas directas de violencia. Y por otra parte tenemos otro departamento de orientación laboral y de, digamos, orientación e información a nivel de recursos asistenciales. Pues la demanda que hacen fundamentalmente es en esos tres aspectos: pedir información y pedir ayuda. La trabajadora social es la que en una primera conversación filtra cuál es la necesidad concreta de cada mujer a través de su llamada y ya la dirige a uno de nuestros departamentos. Sí diría que en concreto, por ejemplo, en cuanto al departamento jurídico, yo soy abogada y he trabajado muchos años en la organización, en el departamento jurídico, en asistencia a las víctimas. Te piden información sobre cómo pueden denunciar, si realmente la denuncia tiene una viabilidad o no, y les preocupan mucho dos aspectos. ¿Qué pasaría con sus hijos si denuncian y si a raíz de la denuncia se lleva a efecto un proceso de separación o divorcio? Si realmente hay
digamos, posibilidad de que por ellas tener una situación de baja autoestima o de precariedad laboral o de precariedad económica, eso puede influir en que pierdan la atribución de la custodia de sus hijos. Eso es fundamental. También si, a pesar de vivir situaciones de violencia en la familia, va a haber un régimen de visitas o un derecho de visitas o no para, en este caso, el agresor, el progenitor que ha ejercido esa violencia. Y también hay otra cuestión que les preocupa y es el tema económico. Hay muchas mujeres que no saben cómo van a poder subsistir económicamente si denuncian o deciden separarse o divorciarse y que además no tienen información sobre cualquier cuestión, por más nimia que nos parezca, de la vida económica familiar. No conocen cuáles son los ingresos del marido, muchas veces no saben qué cuentas corrientes hay, no tienen un control de los gastos y ya si además el marido o la pareja, porque no siempre tienen que estar casadas, lógicamente, puede haber convivencias de hecho, es autónomo, no trabaja por cuenta ajena y las dices si te separas, si te divorcias o presentas unas medidas paternofiliales, te voy a arruinar la vida, entonces ya esas mujeres tardan muchísimo en denunciar porque se creen que están verdaderamente sentenciadas, pero en este caso ya por la pareja antes tan siquiera de haber preguntado a un abogado o de haber ido a un procedimiento judicial. A nivel jurídico esto influye y a nivel psicológico, bueno, pues hay una experta aquí que quizá nos pueda informar. Sí, yo quería destacar cuando has dicho que no sé en qué año, 2003 o así, empezasteis a pensar que había que dar también asistencia a niños víctimas de violencia. A mí me interesa destacar esto porque normalmente cuando se habla de violencia de género solo se piensa en las mujeres, solo se piensa en las madres y no se piensa que los hijos son víctimas directas de la violencia de género, son víctimas, sin más. O sea, no hay que ponerles apellidos. Y yo creo que eso es importante destacarlo porque además es que en general los agresores consideran posesiones a su mujer y a sus hijos. Entran dentro del mismo paquete. Por eso es importante que les demos esta consideración para darles apoyo que muchas veces no se le da. Y sí que me interesa. Claro, sabemos además que los varones que han seguido un modelo han vivido con un padre maltratador, las probabilidades de que sea maltratador en un futuro son muy grandes. Y las niñas que han sufrido maltrato en su casa, bien directa o indirectamente, las probabilidades de que sean víctimas de violencia son mucho mayores. Es decir, que cumplan o que sigan el modelo que han visto en su casa. Con frecuencia nos encontramos además a mujeres mayores que se torturan psicológicamente, que jamás acaban de superar la culpa de haber sometido a sus hijos a la violencia durante tantos años. Se sienten ellas culpables de no haber tomado la decisión. Cuando si bien es cierto que si ahora es complicadísimo dar un paso así, antes era prácticamente imposible. Sin embargo, para ellas es una culpa que van arrastrando toda su vida. Sin embargo, sí que mujeres de edades que tienen niños pequeños sí que mantienen muchas veces la relación porque bueno, pues sí, históricamente, culturalmente, socialmente siempre hay que mantener la familia a toda costa, ¿no? Eso forma parte también de las creencias religiosas de la mayoría de las mujeres, en que hay que mantenerlo a toda costa porque la familia está por encima de todo, ¿no? Entonces muchas mujeres aguantan la situación de violencia por sus hijos y sin embargo cuando sus hijos son adultos, cuando son mayores, se arrepienten de haber aguantado esa violencia. Todos sabemos ya que mantener a los niños en una situación de violencia les perjudica mucho más que les beneficia, ¿no? Pero sin embargo es importante que la sociedad tome conciencia de esto, ¿no? Tú decías que en general los varones que han sido educados en una casa donde hay violencia tienen muchas más probabilidades de ser maltratadores y las mujeres de colocarse en el papel de víctima. Mayoritariamente sí, pero también hay muchos casos que no necesariamente siguen ese rol. Puede seguir una hija el rol del padre, un hijo el de la madre. En un programa de radio, precisamente que grabé aquí hablando única y exclusivamente de los hijos como víctimas,
Pues al día siguiente, a los 2 días, me escribió un hombre dando las gracias, hacía años, porque jamás había oído hablar de los hijos como víctimas, y él había sufrido el maltrato de su padre, él y toda su familia. Pero el padre ya había muerto. El hermano mayor había tomado el rol del padre. Este hombre tenía 30 y tantos años, estaba destrozado y decía que ahora lo peor que llevaba es que su hermano le pegaba físicamente a él y seguía aguantando esas palizas. O me viene a la cabeza también el caso inverso, es decir, un matrimonio, las 2 hijas, al principio una tenía más relación con la madre, pero al final no, prácticamente ni la veían y se referían a su madre con los mismos insultos de su padre: puta loca de los huevos. Mira que la frase retorcida de decir, no se le ocurre a cualquiera, por ejemplo, ¿no? Claro, en cualquier caso, tanto tomen el papel de agresor como el papel de víctima, como eso supone de alguna manera lacrar la vida de estos niños, que cuando la sociedad ahora de alguna manera tiene que intentar apoyar a estas mujeres cuando tomen esa decisión. Tomen el rol que tomen, lo que está claro es que psicológicamente quedan tremendamente afectados. Claro, yo abundando un poco en la línea de lo que dice Nati, diría que lo que hemos, digamos, concluido desde luego es que en un ambiente de violencia hay un riesgo de que por niñas, por niños, se pueda reproducir unos roles y un papel violento, con lo cual nunca podemos justificar que la respuesta a lo mejor un deterioro de pareja o a simplemente que llega un momento en que la pareja ya no encuentra una confluencia en sus intereses y pues decide separarse, nunca el llevarte mal con la otra persona puede justificar una violencia, eso creo que está claro. Pero también diría que desde luego desde la comisión yo he percibido una repetición o una tendencia a mujeres que nos dicen, cuando el agresor todavía tiene una relación con los hijos porque tiene un derecho de visitas, que la problemática que nos plantean es cuando vuelve de relacionarse o de visitar al padre, vuelve agresivo contra mí, me pega, me grita. O sea, ese niño que ocupa el papel del padre como, digamos, el rol que ha quedado vacío porque el padre se ha ido del domicilio, ahora él es el machito en la casa o el dominante, y vienen muy preocupadas porque ya no saben cómo manejar esa situación. Nosotras desde la comisión trabajamos, y eso sí lo quiero decir, cuando trabajamos con niñas y con niños, necesariamente también con la madre, porque creemos que si no se hace un trabajo paralelo con los dos, muchas veces no se llega a un resultado positivo. Es decir, también a las madres hay que darle pautas para saber cómo resolver esas situaciones de conflicto con las hijas y con los hijos. Entonces es un trabajo conjunto el que se hace, que creo que es importante. Pero eso, ocupar el papel del que se ha ido y ahora yo soy aquí el dominante, se nos ha repetido en muchas ocasiones, por lo menos esa es mi experiencia, no sé. Claro, también es importante que nos demos cuenta que los niños cuando van con el agresor, yo siempre quiero puntualizar que hablamos de agresores, no hablamos de hombres, hablamos de personas agresivas, ¿no? Para que nadie se sienta de alguna manera dolido o identificado cuando no es esa nuestra pretensión, ni muchísimo menos. Solo estamos hablando de agresores, no estamos hablando de hombres. Sí que de alguna manera hablan muy mal de su madre, es decir, tu madre es la culpable, tu madre es una puta, tu madre es la que me ha echado de casa. Entonces, lógicamente también cargan de tal manera a los pobres niños con todo ese maltrato psicológico, que como ya no lo pueden hacer hacia ella, lo hacen hacia ellos y verbalmente se lo transmiten para que se lo transmita a la madre, que no solo el niño toma el modelo, como muy bien ha dicho Susana, de persona dominante o persona agresiva, sino que es que además ya se ha dedicado el padre a malmeter y a influenciar y a decir que la culpa de la situación la tiene la madre. Hombre, es una correa de transmisión perfecta, la de la violencia.
Luego, claro, una manipulación tremenda para intentar cortar toda conexión con la madre, con lo cual realmente el problema es que lo consiguen en muchas ocasiones. Consiguen perpetuar de una manera, digamos, utilizando a los hijos como herramientas, perpetuar esa violencia que se daba durante la convivencia y que si ahora, digamos que la mujer que se ha visto violentada pues ha querido poner un remedio a la situación, pues ¿qué manera tenemos? Tenemos la forma de utilizar a los hijos o el posterior control económico mediante el impago de las pensiones, el impago de las hipotecas, y esa es la forma en que generan mecanismos para perpetuar esa violencia. Quisiera, si me permitís un inciso, eso no significa que ocurra siempre ni en todos los casos, porque tampoco queremos desincentivar a las mujeres en que hay muchas que salen adelante y hay muchas que se liberan de estas situaciones. La gran mayoría. Otra cosa es que, bueno, que se tiene que saber que en casos en que estemos en conflicto todavía, aunque no se resuelva, pues hay organizaciones como la nuestra y otros recursos a los que si nosotras no podemos derivamos para que se pueda salir de esta situación, que se puede también, ¿eh? Eso que quede dicho de antemano. Yo siempre les digo a las mujeres cuando los agresores tienen visitas a sus hijos que también eduquen a sus hijos en una cierta asertividad, en el sentido de que no permitan que nadie hable mal de su madre, incluso de su padre tampoco. Es decir, la conclusión de si nuestros padres son buenos o malos los tenemos que sacar nosotros mismos. Nadie nos las tiene que decir, ¿no? Ni nadie tiene que manipular los sentimientos. Entonces, que creo que también una educación en los niños en el sentido de que no permitan que se hable mal de la figura de su madre, porque es su madre y por lo tanto merece un respeto, eso podría ser una pantalla defensiva para que los niños no asuman todo eso como cierto, no se dejen influenciar. Es decir, también hay que educar a los niños en ser asertivos y en el que de alguna manera sean capaces de defenderse de cualquier tipo de agresión verbal o de otras formas de agresión de estos maltratadores. Pero es que es muy difícil, ¿eh? Eso que planteas a mí me parece precioso y me parece muy loable. Difícil, la labor que hay que hacer con las mujeres, con los niños, es difícil. Sí. Claro, es muy difícil ante una manipulación, que además es una manipulación que viene de una persona que se supone que te quiere y que te pretende proteger. Es muy difícil que realmente te des cuenta y encima siendo pequeño. O sea... Sí, Teresa, pero fíjate que si un niño a lo mejor fuera del entorno, pues eso, de su padre, es capaz de si un amigo le dice, pues tu madre es una tal, o tu madre está, sabe defenderse, y se defiende de hecho. Sin embargo, si viene de un maltratador al que tiene mucho miedo y al que le impone mucho, ante eso no se defiende. Entonces, si le vamos a los niños dando herramientas para que sepan defenderse de eso, cuando menos paliamos el efecto, ¿no? Podemos hacer un poco pantalla defensiva, ¿no? Cuando menos algo conseguimos, pero sí, claro, difíciles sí. Claro, y de hecho por eso hay muchos niños que necesitan unas ayudas o, si le pudiéramos llamar tratamiento, ahí ya dirá Nati, pues unos tratamientos que no se acaban en un día, ni en una semana, ni en un mes. O sea, hay niños que han necesitado el recurso mucho tiempo. Y muchos incluso porque vienen muy bloqueados, justo porque les viene la agresión de una persona que en teoría las quiere, aunque nosotras desde el punto de vista de fuera podamos decir un cariño muy malentendido cuando estás utilizando a tu propio hijo como herramienta o como, en fin, o le estás haciendo este daño. Pero claro, en teoría ellos lo reciben de alguien con quien existe ese lazo y esa unión afectiva. Pero igual le pasa a las mujeres también. Lo que pasa es que normalmente los niños lo que sienten más, a ver, yo creo que amor y miedo son dos sentimientos profundamente incompatibles. No se puede amar a quien se teme, ¿no? Yo creo que los niños tienen más miedo que amor hacia sus padres, ¿no? Que tienen hacia el maltratador, me refiero. Es más el miedo lo que les mueve, ¿no? Porque luego muchas veces no quieren ir o están muy dominados por el miedo, ¿no? Más que por amor. Yo creo que no se puede amar a quien se quiere, y son dos sentimientos que no se pueden dar a la vez, ¿no? Difícilmente. Y no hay veces,
Hay muchos niños y niñas que de entrada no quieren, por ejemplo, visitas, se están rebelando, pero llega un momento en que tiran la toalla y pasan al extremo contrario a decir, bueno, ya que no me queda más remedio que tenerlas, aunque yo no las desee, voy a colaborar al máximo posible. Entonces ya llega un momento como que no se defienden. Claro, son estrategias psicológicas, ¿no? Llega un momento que como tienes no te queda otro remedio que ir con el agresor, a pesar de que no quiere así, no te queda, bueno, pues al final quizás lo más inteligente sea adaptarte, ¿no? Cuando no hay otra forma. Eso también es una forma de defensa de las mujeres, o sería de cualquier persona, ¿no? Psicológicamente, cuando yo no puedo salir de una situación, me tengo que adaptar a ella, ¿no? Y tomar una postura pasiva es una forma muy inteligente de salvar la vida, ¿no? Si no tengo otro recurso, voy a obedecer, voy a ser sumisa, porque de esta forma la agresión va a ser menor, claro. Claro, pero se interpreta como que a menudo como que están a gusto, porque esos niños esas niñas han dejado de responder, han dejado de rebelarse, ¿será que están bien? Fijaos que retrotraería el problema también al por qué hay esas visitas. Eso Sí. seguro que ocurre, pero habría que empezar a cuestionarse un poco. Vamos a ver, ¿por qué hay estas visitas? Vamos a ver, ¿por qué cuando vamos a un proceso judicial no hay un equipo psicosocial que haga unos informes que evalúen de una manera seria, minuciosa y correcta si debe haber visitas, si no les debe haber, en qué medida puede haber una relación, si esa relación debe estar controlada, debe estar supervisada por unos profesionales? Porque si se empezaran haciendo las cosas desde ese punto de vista, a lo mejor no llegábamos a este punto que estábamos tratando, de que el niño tenga que asumir una situación realmente no adecuada o no querida. Y desde ahí sí quería comentar, la comisión, además de nuestro vertiente asistencial a víctimas de violencia, desde luego siempre hemos tenido una vertiente activista en el sentido de reclamar mejoras legislativas, de recursos, mejoras sociales, y creo que pues ahora mismo estamos trabajando mucho el tema de las medidas judiciales y reclamando desde luego que se haga un proceso con todas las garantías y con que haya una formación en jueces, en fiscales, en abogados del turno de oficio, y mucho en los equipos psicosociales que sean expertos en violencia, porque luego el juez, luego el fiscal van a adoptar en una gran generalidad de los casos el criterio del equipo psicosocial. Entonces esto nos parece fundamental, y así evitaríamos muchos problemas, aparte ya de la sensibilización y la prevención. Ni más ni menos que dar palabra a los menores, que se les escuche, claro. Por ejemplo, que se les oiga, tú ¿no? lo Que has lo dicho. dicen No, mucho. no. Yo quiero hablar con el juez. sí, yo esto lo digo siempre porque el Código Civil en numerosos artículos dice el juez oirá, siempre emplea el verbo oír a los menores si quiere, la autoridad judicial si lo consideran conveniente, y a los mayores de 12 años en todo caso. En ningún momento dice escuchará. Eso ya lo primero. Pero segundo, yo creo que debería escuchar. Pero además, ¿por qué no escucha también a los menores de 12? Porque siempre va a aportar algo. Si no es vinculante la declaración de ese niño o de esa niña, siempre les deberían escuchar. Y lo que has dicho tú, desde luego estoy totalmente de acuerdo con que los equipos psicosociales y todos los operadores deberían estar más preparados, pero hay un concepto que es muy inquietante, que es el del interés superior del menor. El interés superior del menor es un concepto tan bello que se nos llena la boca a todos los que lo utilizamos, pero ¿cuál es la tragedia de este concepto? Que cada juez, cada jueza lo rellena con su ideología. Entonces resulta que nos encontramos en casos parecidos. Uno considera que el interés superior del menor es mantener la relación con su padre a toda costa, y otros consideran que es mejor proteger a esa criatura de un ambiente de violencia.
Entonces, yo creo que deberíamos tener unos criterios más objetivos y más objetivables para que esto no ocurriera. Claro, yo estoy plenamente de acuerdo. Y además de eso, por el momento, mientras se utilicen conceptos de ese tipo, incluso por el Tribunal Supremo, por el Constitucional, interés del menor, lo que podemos hacer desde luego es dar una formación en género y en violencia de género a los juzgados especializados. Es decir, vamos a intentar que interpreten, pero que interpreten desde el conocimiento de lo que es la violencia. Y entonces estoy segura de que ya no lo interpretarían en ese sentido tan amplio. Si ellos vieran como nosotros estamos viendo a los hijos que han sufrido esta violencia como víctimas, entonces yo creo que ahí cambiaría mucho la interpretación. Claro, y además, como muy bien has dicho, se escucha a partir de los 12 años. Cuanto menor es el niño, más vulnerable es al sufrimiento y al daño psicológico. Es decir, ¿por qué tiene que ser a partir de los 12 años y por qué una niña de 4 o 5 años, en el que probablemente además lo vaya a expresar con toda naturalidad, no puede decir yo no quiero ir con este señor? ¿Por qué? ¿Por qué el corte en la edad está a los 12? Si el daño es mayor, cuanto menor es el niño o la niña. Sí, yo creo que se debería escuchar a todos. Además, es que no le veo ninguna contraindicación al respecto. Y luego ya que se decida. Bueno, pues muchas gracias por haber venido. Muchas gracias a ti, Teresa. Eso, muchas gracias. Y bueno, yo sí quisiera hacer una llamada a cualquier, tanto profesional como cualquier mujer que pueda estar viviendo o conocer a otra que esté viviendo una situación de violencia. Desde luego que cuenten con nosotras. Estamos en Madrid, también tenemos sede en Sevilla, pero somos de ámbito estatal, es decir, nuestro teléfono recibe llamadas de todo el Estado español y pueden llamar a ese 900-100-009, hacernos cualquier tipo de consulta y recibirán la respuesta que desde luego con los 30 años o más de experiencia que tenemos podamos ofrecerles para cada situación concreta que nos planteen. Y muchas gracias. Yo sí que quiero también, si me dejas un minutito, decía a las mujeres que de esto se sale, que a lo mejor no sé si los medios enfocan más todo desde la parte negativa, desde la parte dramática, que sin quitarle desde luego la importancia que tiene. Es decir, es cierto que son muchísimas las mujeres que consiguen salir con sus hijos, o mujeres que no tienen hijos también, que salen muy fortalecidas. No conozco a ninguna mujer que se haya arrepentido de dar el paso, no conozco a ninguna. Y he conocido a muchas, entonces sí que quiero, como siempre, transmitir un mensaje de esperanza que esto es posible, Gracias a la situación que tenemos ahora, hay una ley que nos ampara, hay muchísimos medios, en la sociedad yo creo que va cambiando también y va sensibilizándose con respecto a la violencia de género y la violencia hacia los niños, que salir se sale. A mí me parece muy bien que des ese mensaje porque realmente se insiste mucho y se estigmatiza mucho. En las mujeres maltratadas parece que se pone un sello del cual ya no se puede uno liberar. No, es una mujer que ha sufrido maltrato en una época de su vida y puede salir y sale, y lo que necesitamos es que lo dejen atrás y que sean supervivientes, no víctimas. Pero yo creo que también tenemos que recabar aquí un poco el apoyo de los medios de comunicación, que cambien un poco el lenguaje hacia un mayor respeto y una mayor esperanza. Y la mayor esperanza tanto para las mujeres como para las criaturas que lo están sufriendo. Y que no aguanten más, que exijan respeto, que exijan la dignidad que como personas se merecen, niños y niñas y mayores. Eso es lo que les tenemos que transmitir, creo yo. Pues nada, muchas gracias y esperamos que volváis otro día. Cuando queráis. Gracias, igualmente. Con este mensaje de esperanza y el compromiso de la Comisión para la Investigación de Malos Tratos a Mujeres de escuchar a las víctimas y ayudarles a salir de la violencia, despedimos a Susana Martínez Novo, presidenta de esta comisión, a Natividad Hernández Claverie, psicóloga del Servicio de Atención a Víctimas de Malos Tratos, y a Teresa Sansegundo, profesora de Derecho Civil de la UNED.
Con su ayuda hemos intentado dar a conocer a la sociedad el drama que viven muchas mujeres y niños en demasiadas ocasiones de manera silenciosa y oculta.